Arratsalde on denoi, bienvenidos, bienvenidas. Soy Asier Arrizabalaga, miembro del Colegio Oficial de Fisioterapeutas del País Vasco, y para mí es un placer estar una vez más hoy aquí. Hoy es el final de un pequeño viaje que hemos comenzado con Arindus. Comenzábamos ya a principios de este mes con Mónica, con Leire. Continuábamos de nuevo con Mónica, con Carlos, de nuevo Leire con Monse y, y hoy pues vamos a terminar de nuevo con Amaya y con Elena. Bienvenidas, muchas gracias por estar hoy aquí. Hoy vamos a hacer esa visión, digamos, hemos ido desde lo físico, lo psicológico, lo social y llegamos a lo espiritual. Y para ello pues tenemos a dos personas que trabajan en el ámbito de los cuidados paliativos. Elena Force Castells es psicóloga especializada en psicooncología, cuidados paliativos y duelo. Y Amaya Moyano, pues ya lleva muchos años trabajando como enfermera paliativista, por lo que creo que la visión de las dos, en lo que se refiere al abordaje espiritual, pues va a ser muy interesante. Eskerrik asko bihotz gaur hemen gurekin egoteagatik, eta, bueno, nahi dezutenean, hitza zuena da. La palabra es vuestra cuando queráis. Eskerrik asko. Gracias a ti. Eskerrik Te asko. comparto la presentación también para facilitar un poco que podáis seguir de lo que vamos hablando. A ver, ahí está. Vale, ¿se ve? Amaya, ¿me confirmas? De momento no. Vale, vamos a darle un segundo. Ahora sí, ¿no? Ahora. Ah, Ujú. ya me parecía. Bueno, pues vamos a ello. Muy bien. Pues bienvenidas, como decía Sier, eskerrik asko zuei. Bienvenidas todas a este webinar sobre la dimensión espiritual en los cuidados paliativos. Para nosotras es una alegría y queríamos agradecer el estar aquí con otros profesionales que, bueno, se quieran acercar a este acompañamiento desde esta curiosidad y desde una forma humana y honesta, que es lo que pretendemos. Bueno, deciros que no nos hemos inventado nada, que ya está todo inventado y que hay una información extensísima sobre espiritualidad y por tanto nuestra labor para llegar hoy aquí ha sido estructurar parte de esa información, el ir filtrando y el ordenarla, que también es una labor importante y esperamos que sea útil el webinar y que se haga llevadero este tiempo que tenemos por delante. Vale, ¿por qué es importante prestar atención a esta dimensión? Bueno, las personas con necesidades paliativas pasan por muchas manos profesionales del ámbito sanitario y de fuera de él, y nuestro objetivo principal sería pues que cada uno de esos profesionales tenga unas nociones básicas para realizar este acompañamiento. Para ello es imprescindible cierta teoría, comprenderla e integrarla y también, y muy importante, el tener esos espacios de desarrollar un poco las capacidades de cada cual que todas tenemos. Entonces, muchas de las citas o de las ideas que hay aquí vienen de una guía de espiritualidad de la SECPAL, de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, y este párrafo en concreto también, y habla de las dificultades que observamos, algunas de ellas relacionadas con la espiritualidad. En este caso, que vienen de dos lugares. Por un lado, la propia naturaleza de la espiritualidad, que entre otras cosas es intangible, y por otra, por el paradigma científico dominante, y con esto nos referimos a que está más basado en la cuantificación y en métodos de medición objetiva, quizás, ¿no? Y en este tema, en la espiritualidad, hay método científico que avala, hay método de sobra a día de hoy que avala la espiritualidad, pero es verdad que se aproxima más desde lo experiencial y humano, desde un enfoque de investigación más en la línea de la fenomenología o más dirigido también hacia la antropología o la psicología transpersonal. Entonces, dicho esto, hablamos de que, a ver, no veo ahora, de que acompañamos a personas en un proceso de deterioro y pérdidas continuadas y progresivas. Pérdida de roles, de autonomía, como bien sabéis, de movilidad. Y bueno, todo eso hace que en esta dimensión espiritual surjan fricciones o dificultades que hay que ir trabajando.
también es un proceso que está muy unido al sufrimiento y a la muerte. Es importante también saber, y nos gusta repetirlo y nos gusta ponerlo en valor, el hecho de que este proceso de final de vida no es solo biológico, sino biográfico, y que nos gusta hablar de la persona que tenemos delante, no tanto del paciente. Entonces, para ello hay que darse cuenta de que esa persona tiene una historia de vida que le ha llevado hasta el momento en el que se ha encontrado con nosotras. Morir, además, es una experiencia humana única, por todo esto que hemos mencionado. Cicely Saunders, fundadora del movimiento moderno de los cuidados paliativos, dijo: pronto vimos claro que cada muerte era tan personal como la vida que la había precedido, y que la experiencia completa de esa vida se reflejaba en el proceso de morir. Esto nos llevó al concepto que ya habéis visto en los webinars previos de dolor total, que habla de un dolor que atraviesa el resto de dimensiones humanas al final. Vale. Bien, esta diapositiva son 9 puntos que serían las conclusiones de un artículo de Añúa Tejedor, realizado un estudio en una unidad de paliativos, preguntando a esos pacientes qué era lo que más valoraban en el final de vida, ¿no? Y estos son los 9 puntos que más valoraron ellos. En orden de importancia. En primer lugar, tener cerca a alguien significativo. En segundo lugar, escuchar la verdad. Y para que esto esté en segundo lugar, tenemos que saber a qué se refieren, que no es dicha la verdad de cualquier manera, sino con unas bases de comunicación, con una sensibilidad. Y lo que decimos normalmente es que sea una verdad soportable para la persona que tenemos delante y que sepamos decir las cosas, por supuesto, no mentir, pero tampoco dar más dosis de la tolerable para esa persona en ese momento preciso. Entonces, con todo esto, teniendo todo esto en cuenta, es que está en segundo lugar de importancia. Tener control sobre el propio cuidado, porque ya vamos a ir repitiendo que la persona es la protagonista de todo este proceso, que no es un agente pasivo, sino activo. Dialogar sobre hechos prácticos de la muerte, que muchas veces nos incomoda, pues por tema cultural y personal, pero cuarto lugar de importancia, nada menos. Participar en expresiones afectivas, que bueno, quizás sea bueno planteárselo antes de tener un diagnóstico de una enfermedad incurable, estamos totalmente de acuerdo, pero es cierto que cuando el tiempo se nos hace más finito y somos más conscientes, como que apremia y surgen o pueden surgir ciertas situaciones para, como pone aquí, esas expresiones afectivas, ¿no? Por otro lado, cuidar la apariencia y el aseo, recordar el pasado, que es un repaso biográfico que va a aparecer en muchos momentos de esta presentación. Disfrutar del humor, por supuesto, también. Y hablar de asuntos espirituales. Entra en el 9º punto nuestra dimensión de hoy. Vale, ¿qué entendemos entonces, que ya llevamos unas diapositivas, por espiritualidad? Para esto, antes de pasar a una definición de SECPAL, que va a ser, queremos y os invitamos a que escaneéis este QR, porque gracias a Elena, que es muy hábil con estos recursos, y yo se lo agradezco infinitamente, pues podemos saber, os va a aparecer al escanear el QR una barra para que introduzcáis una palabra que sea la que se os viene a la mente cuando pensáis en espiritualidad. Entonces nos va a ir apareciendo, y si hay alguna que aparece en un tamaño mayor será porque habéis coincidido más de una persona y entonces está repetida, ¿vale? Vamos a esperar un poquito. Si tenéis, pues si no teníais el móvil a mano o si os cuesta un poco más, como a mí. Plenitud aparece aquí, sentido. Muy bien. Más, aquí no hay errores, ¿eh? Esto nos es de gran utilidad a nosotras, ¿vale? Religión, bien, gracias. O sea, plenitud, plenitud, evidentemente hay alguien más que se ha añadido a plenitud. Religión, sentido. Vamos a darnos un poco más, que vemos que estáis participando. Paz interior, apoyo para la paz interna, estas dos van muy de la mano. Vale, ¿alguien más? Yo os invito a que no os quedéis con las ganas de participar, porque esto es muy familiar, de verdad. Vale,
Bien, pues con esto vamos a pasar a lo que hemos recogido. Bueno, la palabra espiritualidad viene de spiritualitas, que es de origen latín, que significa soplo, aliento y ánimo. Y la definición de la guía de espiritualidad de la SECPAL, donde están Enrique Benito, Javier Barbero y Alba Payás, habla del dinamismo que impulsa nuestro anhelo de plenitud, y que se expresa a través de la búsqueda de sentido, que también lo habéis puesto, de coherencia con los propios valores, de conexión armónica con los demás y de trascendencia. ¿Vale? Ha aparecido también religión, que nos viene fenomenal, porque nos gustaría hacer una pequeña diferenciación, porque es verdad que van unidas, pero no son sinónimos, son complementarias. De hecho, a través de la religión, mucha gente pues, obtiene un vehículo para acceder y tener contacto con su espiritualidad. La religión está más relacionada a la pertenencia a una comunidad concreta y la espiritualidad pues, se refiere más a la capacidad íntima de cada ser humano, de cada una de nosotras, de buscar el propósito y el sentido de su existencia, sentido de nuevo. Ya veis que es una palabra que sí está íntimamente ligada a la espiritualidad. Vale. Antes de pasar a explicar estas imágenes, que son ejemplos cotidianos de donde la espiritualidad está presente, quería comentaros que según el modelo de proceso, acompañar a quienes parten a veces se hace difícil porque no disponemos de mapas precisos del territorio. Entonces, esto dificulta, ya que nosotras no hemos transitado por ahí, pues siempre es un reto mayor. Además, para nosotras toda persona es un ser espiritual, aunque su espiritualidad se manifieste de diversas maneras. Y una característica, entre otras muchas, de la espiritualidad es la transversalidad, que de nuevo hablamos que atraviesa todo el resto de dimensiones humanas. Entonces, dicho esto, sí pasamos a esta diapositiva fantástica de ejemplos. Ejemplos en los que podemos estar en conexión con nuestra espiritualidad puede ser un pararnos a observar un paisaje, un atardecer, el cielo, compartir espacio y tiempo con gente a la que apreciamos, gente querida, darnos un paseo en silencio por un lugar que nos dé calma, que sea amable, dejarnos conmover por la música, por una canción y estar al lado de alguien que sufre. Hay muchísimos más, por supuesto. Bueno, pasamos ahora, sí, a hablar un poco de las dimensiones espirituales, ¿no? Vamos a ver, y las tenéis aquí, que hay tres. ¿Qué es importante entender? Que están interrelacionadas, ¿vale? Se solapan entre ellas. Las dimensiones espirituales las usamos mucho en cuidados paliativos y vais a ver que dentro de cada dimensión hay necesidades espirituales que pueden estar cubiertas, el paciente las puede tener cubiertas o no. Pueden no estar cubiertas y tendremos que abordarlas con ellos, ¿vale? Vamos a hablar concretamente, por ejemplo, de la dimensión intrapersonal, lo que vemos es una necesidad que tenemos todos los seres humanos de integridad, de coherencia y armonía. Es decir, yo noto como persona que mi vida tiene un hilo conductor, noto que he actuado en base a mis valores, que lo que he pensado, he querido y he hecho está en armonía. Todo esto tiene que ver con la integridad. Si la respuesta es positiva, pues esta necesidad está cubierta, si no, no. ¿Vale? Y la necesidad que tenemos todos los seres humanos, y lo iremos viendo a lo largo de la presentación, de encontrar sentido a nuestra existencia y a nuestro devenir. ¿Vale? La dimensión interpersonal tiene que ver con los otros también, que tienen un rol muy importante en el final de vida. Y la primera necesidad es la necesidad de dignidad, de ser reconocido como una persona valiosa, de ser respetado. Eh, Todo esto tiene que ver con la dignidad. Luego veremos una terapia concreta para eso. La necesidad de sentir conexión con los otros, de sentirnos queridos y de querer, de amar. Eso es la necesidad de conexión y luego la necesidad de reconciliación que aparece mucho en final de vida, cuando uno hace un repaso vital y se da cuenta que igual no ha sido justo con algunas personas o que hay ciertas personas que ya no están y con las cuales igual nos queremos disculpar o no, pero está esa necesidad, ¿no?, de reconciliación que hay que tener en cuenta y que hay que explorar también, ¿vale? Y luego tenemos la dimensión transpersonal, que iremos abordando también de a poquito, ¿no? Tiene que ver con la trascendencia y el legado. Em, Tiene que ver con nuestra conexión con algo mayor, que no es necesariamente una conexión con Dios. Podemos no ser creyentes y sentir pues, que la muerte es un misterio o que hay algo más, ¿no? Esta es la trascendencia vertical cuando hablamos en la creencia en algo mayor, pero también está la trascendencia horizontal, que tiene que ver eh,
con, con el legado, con lo que dejamos a nuestros seres queridos, con lo que hemos hecho a lo largo de nuestra vida y nuestra huella, ¿no? en este mundo. Todo esto son las dimensiones espirituales, ¿vale? Vale, y ligado hasta a la última que ha puesto Elena, la trascendencia, de nuevo por la SECPAL, se define como la capacidad de expandir el ser más allá de los confines comunes de las experiencias vitales y cotidianas. La capacidad de abrirse a nuevas perspectivas desde unos criterios distintos a la lógica racional y cartesiana y que permiten aventurarte a espacios vitales de encuentro con algo o alguien que nos supera y con lo que encontramos sentido. Vale. Y según Durkheim, que fue un maestro espiritual y psicólogo alemán, que fue un poco puente entre cultura occidental y oriental, teníamos 4 caminos principales, 4 accesos para conectar con la trascendencia. En primer lugar, aquí la naturaleza, de la manera en que cada cual la viva. En segundo lugar, el arte y la belleza. En tercer lugar, el reencuentro humano y la pertenencia a una comunidad. Y en cuarto lugar, lo simbólico, lo ritual e incluso la contemplación. Bueno, aquí tenemos una metáfora y bueno, esta metáfora trata de una ola que se está acercando a un acantilado y tiene miedo porque se va a desintegrar, va a desaparecer, se va a romper, ¿no? Y usamos un poco esta metáfora como si las personas en final de vida fuéramos esta ola con este miedo, ¿no? A desaparecer, a desintegrarnos, a perdernos. Entonces, el trabajo espiritual, lo que hacemos con los pacientes es bucear y profundizar para que dejen de identificarse con esta forma, ¿no? de ola. La forma de ola sería el cuerpo, serían los roles, las cosas que hacemos y pasen a identificarse con algo mucho más profundo para que acaben viendo, ¿no? que realmente lo que nos sostiene es el agua, es el mar, ¿no? Somos el océano, no somos esa ola que se va a desintegrar. Entonces, es una metáfora bonita que queríamos compartir con vosotros también, porque encontramos mucho en final de vida acompañando, ¿no? a las personas. Que es verdad que conforme nos acercamos a la muerte hay un declive en las funciones físicas, pero generalmente lo que vemos es un aumento en la espiritualidad o en el nivel de conciencia, ¿no? Como que somos mucho más capaces de ver lo que es importante y relevante para nosotros. Aquí os recomendamos un libro que yo espero que muchos de vosotros ya hayáis leído, ¿no? Que es El hombre en busca de sentido. Es de Viktor Frankl, que fue un neurólogo y un psiquiatra austríaco que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, estuvo en varios campos de concentración y él perdió, bueno, perdió a su mujer, a sus padres en esos campos y es el creador de la logoterapia, ¿no? Y dice que el sentido es el motor, ¿no? del ser humano. Y tiene una frase que es preciosa y os compartimos aquí, que dice que al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, ¿no? Que es la última de las libertades humanas que tenemos, y es la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir nuestro propio camino. La actitud es la última de las libertades que tenemos. Eso no nos lo pueden arrebatar, no nos pueden arrebatar la ropa, nos pueden quitar el pelo, pero no pueden arrebatar cómo decidimos afrontar las cosas, ¿no? Y luego tenemos a Nietzsche, que conoceréis, filósofo, que dice que quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Pasamos a esta otra imagen por la que esperamos que no nos dejen de llamar para hacer estas formaciones, con el toque de humor que veíamos antes, que es necesario en todo momento. Nosotras somos más de tazas de Mr. Her, que es el ilustrador de esta imagen, mucho más que de tazas de Mr. Wonderful, porque, bueno, para quienes no lo habéis visto todavía, pone en una taza, tú puedes con todo, que será algo que hayamos escuchado o dicho en muchas ocasiones. Y la otra taza, por decir de alguna manera, responde, una mierda que te comas. ¿Vale? Y perdonar, pero me parece muy significativo. Vale, esto viene detrás de lo que acabamos de ver de Víctor Frank, porque él habla de su experiencia en ese campo de concentración y de cómo él mismo encuentra sentido a esa experiencia tan terrible. ¿Y por qué digo esto y por qué lo vuelvo a traer? Porque cuidado
con decirle a otra persona el sentido que su vivencia va a tener para su vida o para sí misma. Porque el sentido es algo que cada cual descubrimos para nosotros mismos únicamente y que nadie nos puede decir ni nosotros podemos decirle a otra persona. Entonces, este tipo de frases, quiero pensar que con buena intención, ¿no? Tú puedes con todo, ya verás cómo esto sucede por algo y para algo y ta, ta, ta. En realidad lo que están diciendo es nuestra incapacidad de sostener el dolor de la otra persona, de querer escapar de ahí y que no se siga expresando, porque sabemos que lo que tenga que transmitir probablemente nos remueva. Es muy humano, pero bueno, aquí estamos para poder trabajarlo y atravesarlo y hacerlo un poco mejor. Entonces, bueno, nos Sí. tiene que quedar claro que el principal cometido del acompañamiento para nosotros va a ser saber estar, no tener una frase mágica, porque hay veces que simplemente podemos estar o acompañar con un gesto o decir, estoy aquí, no me voy a ninguna parte. Si quieres contarme más o quieres que esté contigo, no hace falta fórmulas mágicas porque no existen. Entonces se trata mucho de ser auténtica y esto lo suelo repetir en varios momentos. Ser auténtico con la manera de estar que tengamos y estar con la atención puesta en la persona que tenemos delante. Y poco artificio, la verdad. No, no apresurar alivios, ¿no? Y sostener lo que decía Maya, a veces sostener un llanto desbordado, muchas preguntas que no tienen respuesta, que luego veremos, ¿no? ¿Qué hay? Si me muero, ¿qué pasa? ¿Qué sentido tiene todo esto? Y de repente uno se ve como en la obligación de dar respuesta a esas preguntas y nuestro trabajo es acompañarlas y en ningún caso es dar respuesta, ¿no? Ayudar a que ellos mismos encuentren sus respuestas si es que tienen alguna, ¿no? Entonces, muy importante también lo que pone la diapositiva de acompasar, ¿no? El ritmo, nuestro ritmo al del paciente. Si el ritmo del paciente está, él está bailando un vals o ella, pues no podemos bailar un rock and roll. Entonces, si tenemos a alguien muy, muy, muy triste, llorando, no podemos ir con todo el bombardeo de mensajes positivistas. No hablamos aquí de la teoría del positivismo, que son estas frases de tú puedes con todo, todo tiene un sentido, ¿no? Y que al final invalidan lo que está sintiendo el paciente, ¿no? Y hay que validar que todas las emociones que están por algo, tienen su función también, que son normales, ¿no? Actitudes para acompañar, ¿no? Amaya decía qué importante sostener, estar presente, así que una de las actitudes sin duda para acompañar en cuidados paliativos es la presencia. Es decir, pues estoy aquí con todos mis sentidos contigo y no estoy pensando en el paciente que viene después o que tengo que ir a buscar a mi hijo al colegio, no estoy pensando en todo esto, estoy presente aquí 100% trabajando contigo ahora mismo, ¿no? Y la presencia es un gran antídoto a la soledad, ¿no? A esta sensación de soledad. Luego está la hospitalidad, la acogida, que es mucho más que la aceptación incondicional de los pacientes, ¿no? De esto de no juzgarles, porque esto es como desde una posición de superioridad, ¿no? La hospitalidad tiene más que ver con crear un nosotros, ¿no? Creamos como un mini espacio, una mini casa donde estamos juntos trabajando y viendo, ¿no? Esto es la hospitalidad. Y la compasión maravillosa, sé que la habéis visto en otro taller, ¿no? Relacionado con lo emocional y lo psicológico, tiene que ver con la empatía más la acción. Para ser compasivo hay que tener mucha valentía y mucho coraje de poder sostener el sufrimiento, ¿no? De que el otro nos transmite. Aquí hemos puesto una imagen, a ver si lo pronuncio bien, tengo aquí mi chuleta, se llama Avalokiteshvara, ¿vale? Que es un bodhisattva de la compasión. Para los amigos, la versión china Wang Yin es más fácil de pronunciar. Es un ser que podría haber trascendido y estar en el nirvana, pero decide quedarse aquí para ayudar a los otros, ¿no? Es la representación de la compasión porque tiene miles de manos, porque la compasión es infinita y la capacidad de ayudar también, y tiene muchos ojos y muchos oídos también para poder escuchar y ver todo el sufrimiento, ¿no? Ponemos aquí un robot porque siempre decimos que nuestro trabajo no lo podrían hacer robots, porque hay una expresión en inglés que es súper, súper bonita que dicen, patients don't care what you know until they know that you care. ¿No? A los pacientes no les importa todo lo que sabes hasta que ellos saben que tú tienes interés y que ellos son importantes para ti, ¿no? Y eso un robot no lo puede transmitir, puede hacer un trabajo técnico absoluto y perfecto, pero un robot pues, no puede tener ese sentimiento de afecto y de hacer sentir relevante a la persona que acompaña, ¿no?
Evaluación. Hemos visto que la espiritualidad, por más que parece algo intangible, tiene mucha base científica. Hay muchos estudios que hablan de la importancia de abordar esta dimensión en cuidados paliativos y hay cuestionarios específicos, aquí os ponemos dos, pero hay más que abordan, ¿no?, este aspecto de la dimensión espiritual. Si vemos aquí a la derecha, tenemos el FASIT-SP. Probablemente lo conoceréis porque es un cuestionario de calidad de vida y suele medir en su dimensión general el bienestar físico, emocional, social y familiar y el funcional. Y tiene otro apartado que se puede administrar individualmente o con los otros, que tiene que ver con la espiritualidad. Es una escala tipo Likert, como veis aquí, y hay expresiones, frases como, está traducido al español, hay una versión en español y validada, que dice, pues, por ejemplo, uno de los ítems es I feel peaceful, me siento en paz, tengo una razón para vivir, y el último, por ejemplo, pues sé que cualquier cosa que pase con mi enfermedad, que a pesar de cualquier cosa que pase con la enfermedad, pues todo va a estar bien, ¿no? Y tú contestas, ¿no?, según de acuerdo que estés. Y luego hay un instrumento muy bonito también, que es del grupo de espiritualidad de SECPAL, que mencionan unas preguntas que puedes hacer que son optativas, ¿vale? Sobre todo si no conoces al paciente, pues primero antes de entrar en materia de espiritualidad, pues puedes hacer este tipo de preguntas, ¿no? De qué es lo que más te preocupa, esta es buenísima. De todo lo que me estás contando, qué es lo que más te preocupa, qué es lo que más le molesta, lo que más les ayuda. Pues esa es una opción, preguntarlo, y si ya lo conocéis bien, podéis pasar a hacer las siguientes preguntas que tenéis aquí, ¿no? Pues revisando mi vida, me siento satisfecho con lo que he vivido y conmigo mismo, ¿no? Y ellos tienen que decir si están muy de acuerdo, poco, bastante o mucho. No es que tengan que decir nada, poco, bastante o mucho. Esto es como para cuantificar, para investigación, pero ellos tienen que desarrollar la respuesta, ¿no? Y vas trabajando con ellos en este sentido. Y cada pregunta tiene que ver con una de las dimensiones que hemos visto antes, ¿no? Intrapersonal, interpersonal y transpersonal. Vamos ahora con qué entendemos, ¿no?, por sufrimiento, Amaya. Sí, bueno, antes hemos hablado de qué entendemos por espiritualidad y con la misma dinámica vamos a pasar a ver qué entendemos por sufrimiento, que como hemos visto en una de las primeras diapositivas, pues está muy presente en estos procesos de final de vida. Y entonces la invitación es la misma, que haya una lluvia de ideas breve, para lo cual os volvemos a pedir participación, escanear el QR e ir escribiendo lo primero que se os venga a la cabeza, que para nosotras va a ser útil, seguro. Así que damos unos momentos para dar tiempo a vuestra activación y a ver qué sale ahora. Dolor, ¿vale? Dolor, que podemos hablar de dolor total como hemos visto al principio o dolor físico. Ah, mira, físico, psicológico, hay quien ha especificado. Catástrofe, incertidumbre, ansiedad, pérdida. Pérdida o perdida. Bueno, me valen las dos. Vale, alguien más veo que está participando. Ahora vamos a esperar. La que más he repetido por lo que veo es dolor. Sí me gustaría saber, que no sé si hay manera por el chat o así, quienes lo han puesto, si se refieren a un dolor físico o total. Hay quien pone que es parte de la vida, que es una manera de naturalizar también, ¿no? Tristeza, ¿vale? Miedo, miedo y dolor están ahí en la cabeza. Sufrimiento, incertidumbre. Hay alguien más que añade por el chat. Vale. Para sufrimiento, yo creo que al final todos tenemos más experiencias que identificamos con ello y vemos que la participación es bastante mayor que con espiritualidad, ¿verdad? Vale. Miedo y dolor, desde luego, están dominando la lluvia de ideas. Vale, pues podemos seguir, Elena, si quieres. Vamos para allá. Esta es una definición de sufrimiento de Eric Kassel, que fue un médico muy centrado en la ética y en la humanización de la medicina, ¿no? Él decía que los que sufren no son los cuerpos, sino las personas. Y define el sufrimiento tal que así, un estado específico de distrés que ocurre cuando la integridad de la persona está amenazada o rota. Continúa este sufrimiento hasta que la amenaza desaparece o la integridad es restaurada o trascendida. ¿Vale? Esta sería como una definición más oficial. Pero vamos a ver un poco, ¿no?, cómo entendemos nosotros en cuidados paliativos esto del sufrimiento.
Lo diferenciamos en dos tipos de sufrimiento, por así decirlo. El sufrimiento como problema es un sufrimiento que tú puedes atender, puedes resolver o puedes ayudar a paliar, ¿no? Por ejemplo, el dolor, pues con opioides, la disnea, incluso a nivel psicológico, pues si un paciente tiene dificultades de comunicación con los familiares, pues uno puede dar ciertas pautas, hacer role-playings, entrenar, ¿no? Todo esto más o menos se puede paliar o resolver, ¿vale? Pero luego hay otro sufrimiento, que es un sufrimiento mucho más existencial, ¿no? Que lo que hacemos es acompañar, ¿no? Y nos aboca la experiencia del misterio, ¿no? La llamamos el sufrimiento como misterio. Y aquí entran esas preguntas que nos hacen los pacientes que no tenemos que responder, que son preguntas radicales y nos indican que hay necesidades espirituales ahí, ¿no? Sin cubrir. Y tienen que ver con el sentido de la vida, de la muerte, con si hay algo o no más allá. Y son preguntas del tipo, ¿quién soy yo? ¿Y cuál ha sido mi propósito? ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Y qué sentido tiene todo esto que estoy viviendo? ¿Y qué hay? Si me muero, ¿qué hay después de la muerte? Este tipo de preguntas son preguntas radicales, hay muchísimas y nos las vamos a encontrar a menudo cuando acompañamos a final de vida. Entonces el abordaje es distinto, ¿no? Para un tipo de sufrimiento y para otro. Vale, pasamos a otro apartado. Es cierto, como decimos, que el sufrimiento lo tenemos de la mano, pero también hay otro concepto que tenemos muy presente y que hay que trabajar y familiarizarse, que es la esperanza. La esperanza, que es un término comúnmente empleado, sí que me gustaría puntualizar que normalmente se relaciona con perspectiva de curación y que quizá en un diagnóstico o en un momento temprano de una enfermedad tiene un sentido para todos el pensar en la esperanza de curación, pero nosotras hablamos de que la esperanza se ensancha, se va actualizando y se va transformando a lo largo de todo el proceso de una enfermedad incurable y de un final de vida. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la esperanza, como es seguro que habéis oído desde pequeños, es lo último que se pierde, pero esa esperanza es importante saber que va cambiando. Lo ideal es que ese paciente, esa persona, como agente activo de su proceso, sea quien vaya adaptando la esperanza al momento que está viviendo. Pero es cierto que a veces se necesita de un poquito de ayuda y un poquito de orientación, sobre todo al principio, para hacer esta transformación, ¿no? Y que pasamos de esa esperanza de curación a una esperanza de cosas más concretas, como de pasar una noche sin dolor, de recibir la visita de alguien querido y otros muchísimos ejemplos, ¿no? Aquí en la diapositiva vemos lo que Perakila, que fue un sociólogo finlandés especializado en el análisis de la comunicación clínica en cuidados paliativos y otros ámbitos, decía o la describía como getting better, mejorando, mientras que desde paliativos el trabajo de esperanza se conjuga como feeling better, ¿no? Sintiéndose mejor. Es decir, más reconciliado con esa realidad personal, con esa persona y con el entorno. Al final eso se trata, lo que estaba hablando ya, de ayudar a la persona a cambiar el nombre y hacerlo con cositas más cotidianas de su proceso, para que pueda ser un constructo activo para esa persona, ¿no? Que ese paciente tome las riendas y vaya viviendo y manejando la transformación de su esperanza. Václav Havel, que fue un escritor checo, que además, bueno, disidente político, presidente de Checoslovaquia y primer presidente de la República Checa, le gustaba escribir y esto es suyo. La esperanza es una orientación del espíritu, una orientación del corazón. No es la convicción de que algo saldrá bien, sino la certeza de que algo tiene sentido, sea cual sea el resultado. Y aquí está este asterisco con expectativa, porque cuando hablamos de que la esperanza depende del resultado externo de algo, en realidad estamos hablando de expectativa. No lo digo por ponerme tiquismiquis para que uséis una terminología 100% correcta, sino para que seamos conscientes de con qué intención y desde dónde estamos empleando las palabras. ¿Vale? Y la esperanza se puede alimentar, por suerte. Algunas maneras van a ser, pues, favorecer una comunicación abierta, franca y honesta, que me conecta de nuevo con el ser auténticas y que me lleva a mencionar la teoría polivagal, donde no voy a entrar, pero que es maravillosa si conocéis, y si no, pues os invito a curiosear, porque al final todos estamos constantemente con el sistema nervioso examinando a quien tenemos delante y lo que tenemos alrededor para saber si es seguro o si es una amenaza.
Y nosotros lo que queremos es resultar un ambiente seguro para esos pacientes. Y para eso tenemos que tener una coherencia y una presencia y un saber dónde estamos y un tener la atención por y para ellos en ese momento. Y si se va, pues obviamente pues lo volvemos a traer, que por cierto me parece buen momento para traer una pregunta que gente mucho más experimentada que yo me ha aportado recientemente, que es para favorecer esa presencia, cuando tengamos a una persona delante, preguntarnos qué porcentaje de mí está aquí ahora mismo. Porque es normal que intentemos anticipar pues, el siguiente movimiento o tareas del día siguiente y demás, es natural, es humano, lo hacemos todas. Pero si nos decimos algo tan sencillo como qué porcentaje de mí está aquí ahora mismo con este paciente, con esta persona, nos ayudará a alimentar nuestra presencia y a alimentar y favorecer esa comunicación abierta, franca y honesta con la persona al detectarnos como ese ambiente seguro que queremos. Controlar síntomas, por supuesto, no deja de ser vital para nosotras el resto de dimensiones, entre ellas la física, para poder estar todas en armonía, el resto de dimensiones y la espiritual también, ¿no? Promover y desarrollar relaciones interpersonales con esa necesidad espiritual de relacionarse, ¿no? De la interpersonalidad. Ayudar a conseguir objetivos prácticos, como estábamos hablando antes, de fácil alcance, de un futuro cercano. Explorar recursos espirituales, porque de nuevo queremos que esa persona se dé cuenta de sus recursos, porque tenemos que tener muy, muy, muy presente y repetir como un mantra que nos ha tocado a todas hacer el hecho de que nuestro fin no es salvar a la persona que tenemos delante, no estamos para salvar a nadie, ni para solucionar o arreglar una situación, estamos para acompañar. Y entonces eso hace que demos un poder a la persona que tenemos delante, perdonar, de hacer con su vida y con su proceso lo que pueda con sus recursos. Me he echado un traguito, ¿eh? Identificar y valorar, perdón, apoyar valores personales, alentar la autoestima valorando a la persona y realzar los buenos recuerdos mediante revisión de vida. Esto sigue en la línea del repaso biográfico y dar importancia a esa historia de vida detrás de cada persona. Bien, vamos a ver algunas herramientas concretas que tenemos para trabajar algunos aspectos de la espiritualidad. Aquí tenemos a Chochinov, que es un psiquiatra canadiense, que es una persona que ha centrado mucho su estudio y su trabajo en estudiar qué es esto de la dignidad y es el creador de la terapia de la dignidad, que ahora vamos a ver en qué consiste, ¿no? Em, es una terapia, es un marco, ¿no? Es complementaria, no es que solo hagamos este trabajo con los pacientes, ¿vale? Pero es una herramienta que tenemos para reforzar el sentido de dignidad de los pacientes y para dejar un documento delegado, ¿vale? Entonces, en lo que consiste, os pongo aquí los pasos, ¿vale? Eh, lo primero que hacemos es explicar qué es esto de la terapia de la dignidad a los pacientes, ¿no? Y explicamos que consiste en una entrevista que vamos a hacer durante una hora que va a estar compuesta por 9 preguntas que os enseño y así ya entendéis qué es y luego volvemos atrás, ¿vale? Estas son las 9 preguntas. Para hacer esta terapia no hay que ser psicólogo, ¿vale? De hecho, a veces los psicólogos tendemos a hacerla algo peor porque cuando los responden a las preguntas decimos, ¿y cómo te sentiste ahí? Tendemos a profundizar y a rizar un poco el rizo. Y no, porque esto es hacer estas preguntas así de simples. Cuéntame un poco sobre tu vida, especialmente sobre las partes que más recuerdas o consideras más importantes, ¿no? ¿Cuándo te has sentido más vivo? Y el paciente pues va respondiendo. Muy importante esto, en esta hora de sesión vamos a grabar todo lo que se diga, porque luego habrá que hacer una transcripción de todo lo que se ha dicho y entregar ese documento al paciente para que él lo revise, rectifique lo que no esté de acuerdo, ¿vale? Se lo leeremos y él rectificará, dirá, pues esto no lo quería decir así. Y luego generaremos un documento final para que él pueda compartir con su familia, ¿vale? Entonces, otras preguntas que hay, ¿no? En esta entrevista de una hora que vamos a tener es qué cosas específicas te gustaría que tu familia supiera sobre ti y qué cosas particulares te gustaría que recordaran. ¿Cuáles han sido los roles más importantes, ¿no? ¿Y por qué? Tus logros más importantes o de las cosas que te sientes más orgulloso. ¿Qué has aprendido sobre la vida y qué consejos o palabras de orientación te gustaría dejar, ¿no? A tu hijo, pareja. Cosas que sientes que todavía necesitas decirles, ¿hay o no hay?
¿Cuáles son tus esperanzas y sueños para tus seres queridos? ¿Qué esperas para ellos? Palabras o instrucciones que quieras dejar para ayudarles a prepararse para el futuro. Y luego hay otras cosas que te gustaría poder incluir. Em, entonces lo que hacemos, no vuelvo atrás porque va a ser un lío, pero lo que hacemos es esto. Primero identificamos un paciente que se pueda beneficiar, le explicamos un poco de qué va el proceso, le damos las preguntas no para que las responda, sino para que entienda un poco. Luego ya preparamos la sesión, la hacemos, la grabamos, la transcribimos, que una transcripción de 1 hora pues, puede llevar entre 3 o 4 horas cuando somos novatos, eh, o 1 o 2 horas cuando sabemos más de transcripción, porque eso no es una transcripción literal, ¿vale? Tenemos que, pues habrá muchos momentos en los que habremos intervenido y nuestra voz se tiene que reducir, ¿vale? Tienen que ser las preguntas con las respuestas del paciente. Si ha dicho que su padre se llamaba Luis, pues ya ponemos Luis en las próximas, no vamos poniendo su padre, ¿no? Y nos podemos ayudar de la IA para el momento inicial ahora, pero conviene que la transcripción la haya hecho y la haga alguien que haya estado en la sesión, ¿vale? No vale con esto de tenemos un estudiante en prácticas que no está en la sesión y le paso esto para que lo transcriba. No. Y yo sé que me vais a decir, pero vamos a ver, Elena, tú sabes el nivel de volumen de trabajo y la carga asistencial que tenemos. Y yo os diré, sí, sé que es muy difícil poder hacer esto, pero a veces con algunos pacientes es un documento, porque es un documento de generatividad que se llama delegado precioso y que ayuda mucho a dignificar a la persona y ayuda mucho con el sentido de la dignidad, ¿vale? Pero si no podéis hacer esto porque no tenéis tiempo, hay una cosa que sí podemos hacer todos los profesionales, que es la PDQ, que es la Patient Dignity Question, que es preguntarle al paciente, ¿vale? eh, ¿Qué tengo yo, Elena, como psicóloga o Paco como médico, que saber sobre ti, sobre tu persona, para poder acompañarte y para poder darte el mejor cuidado posible? Entonces de repente el paciente, ¿no? Se queda así como, ah, mira, me está preguntando por mí, ¿no? Pues yo creo que es importante que sepas que soy una persona que quiere mucho a su familia, que para mí la autonomía es muy importante y de repente salen cosas interesantes, ¿no? Entonces es una herramienta que tenemos, que podéis usar. Y este señor, que si veis, él es muy, muy responsable de diferenciar el patienthood y el personhood, ¿no? La importancia de las personas. Atendemos a personas, no es la mamá de la 24, sino es Lourdes, ¿no? Una persona que tiene 2 hijos, ¿no? Entonces, también creo este cuestionario, que está en español también, lo tenéis aquí a la derecha en español, y que ve varios ítems, ¿vale? Que tienen que ver con la dignidad. Y es una escala Likert también, como veis, ¿no? Y el paciente dice si eso es un problema o no es un problema para él. Por ejemplo, no ser capaz de llevar a cabo actividades básicas de la vida diaria. Ah, pues sí, eso es algo que me afecta mucho ahora, pues un 5, ¿no? Marcaría ahí la casilla. Sentir que ha cambiado significativamente la forma en que los demás me ven. Ostras, esto también afecta a la dignidad, la mirada que me devuelve al otro, ¿no? Sentirme con ansiedad, nervioso, no ser capaz de llevar a cabo roles importantes, sentir que no he hecho ninguna aportación en mi vida significativa, no sentirme apoyado, aquí entramos nosotros por el personal sanitario que me atiende, y no ser tratado con respeto, comprensión, ¿vale? Estos son algunos de los ítems para que los vayáis conociendo. Y luego tenemos a este señor maravilloso, psiquiatra también, estadounidense en este caso, Breitbart. Él trabaja con el sentido, ¿vale? Y crea esta terapia, para ayudar a los pacientes, ¿no? a encontrar sentido. Es una psicoterapia breve, estructurada y manualizada. Hay 2 manuales, uno para grupos y uno para terapia individual. Y es que están las sesiones descritas tal cual lo que hay que hacer, porque en cada sesión hay que hacer tareas muy específicas. No hablamos tanto de procesos, ¿no? Esto que hacemos los psicólogos. ¿Cómo te sentiste en este momento? No, hay que hacer las tareas y es más. ¿Y esto qué aportó en tu sentido vital? ¿No? Y son en cada sesión una tarea muy concreta, ¿vale? Muy detallada además. No es una terapia única, es complementaria, ¿no? Eh, y lo otro ya lo he dicho más o menos. Entonces, hay 2 formatos, grupal o individual, súper interesante porque no se usa solo en cuidados paliativos, lo usamos también en cuidadores, se puede usar en duelo, se puede usar en supervivientes. Y hay un protocolo de un estudio que se hizo para enfermeras de 4 sesiones y se vio cómo influía también, ¿no? Ayudaba a encontrar sentido en lo laboral y ayudaba a disminuir la fatiga por compasión, ¿no? Entonces, sirve, hay evidencia científica, sirve y mucho. Ayuda a aumentar el bienestar espiritual después de hacer estas sesiones, el sentido vital, mejora la calidad de vida, reduce la desesperanza y el deseo de anticipar la muerte, lo que llamamos DAM, el malestar por los síntomas, la depresión y la ansiedad, ¿vale? O sea, maravilloso. Entonces, él habla del sentido, ¿vale? Entonces, el sentido emerge
Cuando, por ejemplo, estas son las fuentes de sentido que identificamos. El sentido emerge cuando revisamos nuestra historia y vemos que, pues, que somos como somos y tenemos estos valores porque nuestros padres fueron de una determinada manera, ¿no? Mi sentido de la ética tiene mucho que ver con cómo era mi padre, por ejemplo. Vemos un poco qué cosas estamos haciendo en el momento presente y de dónde y por qué las estamos haciendo así. Y también vemos el legado, ¿no? El futuro, estas fuentes históricas de pasado, presente y futuro, el legado que vamos a dejar. Esto es una fuente de sentido histórica. Luego hay una fuente de sentido creativa, que tiene que ver con lo que participo en el mundo, ¿no? Es decir, pues puedo encontrar mucho sentido en el trabajo porque aporto, o en alguna causa que yo defienda mucho, o en proyectos que genero. Ser mamá puede ser un proyecto y puede ser una fuente creativa de sentido, ¿vale? Incluye el preservar tu yo auténtico durante el proceso de morir. Fuentes de sentido experienciales, pues las cosas que vivimos, que nos dejan sin aliento, cuando vamos a un sitio precioso y vemos la naturaleza, cuando estamos con amigos, con la familia y nos sentimos conectados, a través del humor también y el arte. Estos son fuentes experienciales de sentido. Y luego las actitudinales, que tienen mucho, mucho, mucho que ver con Víctor Frank, que vimos. Él se inspira mucho en la logoterapia de Víctor Frank. em, y habla de qué actitud tomamos ante las dificultades, ¿no? Y ante el sufrimiento, ante los problemas existenciales. Y eso también es una fuente de sentido. Aquí tenéis el manual de grupo para que los veáis y aquí está el individual. Para que sepáis, suelen ser, no voy a entrar mucho para no alargarme, luego si alguien está interesado, pues respondemos preguntas o profundizamos. Sí que sepáis que suelen ser unas 7 sesiones en formato individual, en grupal suelen ser 8 de 1 hora y media y en cada sesión se trabaja algo concreto. En la sesión uno, pues ¿qué es esto del sentido? Se les explican las fuentes de sentido y se hace una pregunta para que entendáis, por ejemplo, ¿vale? Os explico solo la sesión uno. Y es, dime un momento de tu vida o dos que hayan sido especialmente significativos, ¿no? Para ti. Y de repente una mamá dice, pues para mí el momento en que tuve a mi hija en brazos, porque, ¿vale? Y a partir de ese momento que ella explica, uno va identificando con ellos fuentes de sentido. Claro, es una fuente creativa porque has creado vida, porque es tu proyecto vital. Hay una fuente histórica porque en ese momento en que te la dan en brazos, tú le cantas una canción, por ejemplo, que te cantaba tu madre, ¿no? Cuando eras pequeño. Ahí es una fuente experiencial porque es un momento de conexión, de amor, ¿no? Y luego una fuente actitudinal porque estas son más difíciles de encontrar porque de repente te cuentas, sí, porque yo que quería mucho ser madre y en el trabajo siempre se decía que había que cogerse poca baja de maternidad o que había que incorporarse rápido o que no había que coger la baja antes de ser mamá. Y yo hice lo que creí mejor para seguir con mi embarazo bien y ahí ante esa dificultad yo, por ejemplo, pues trascendí esa dificultad y hice lo que creía que era mejor para mí y para mi bebé, ¿no? Pues en cada sesión se van trabajando pequeñas cosas, pero son tareas muy, muy, muy concretas, ¿vale? Y muy designadas, como os he comentado. Vale, y este modelo que es una maravilla, es el modelo del sanador herido, nos ayuda mucho a no tener fatiga por compasión, ¿no? Burnout tampoco. Entonces nos ayuda con esto. Y os pongo aquí este centauro, este es Quirón, ¿vale? Quirón era hijo de Saturno, de Cronos, y, y este Cronos lo que hacía, él tenía una mujer, Rea, pero como muchos en la mitología, pues se enamoró de una ninfa, ¿no? Y para escaparse de su mujer y que no le pillara, se convirtió en caballo. Y lo que hizo, pues al final, pues fue tener relaciones y tener a este hijo, ¿no? Que es un centauro que es Quirón. ¿Y qué tiene de especial Quirón? Pues que era un centauro muy especial, porque era un centauro muy, muy sabio. Y ayudaba a los héroes a entrenar, y entrenaba a Hércules, por ejemplo. Y Hércules le lanzó una flecha que estaba envenenada y le hirió. Y como él era inmortal, tuvo que ir con esta herida toda su vida, ¿no? Con sufriendo dolor. Y a raíz de esto fue aprendiendo un montón de cosas para poder curarse. Nunca se curó, pero aprendió mucho y gracias a ese sufrimiento pudo acompañar a otras personas que se acercaban a él y le hacían preguntas, ¿no? Entonces, se nos ha dicho, y es una metáfora muy bonita, una analogía muy bonita, que nosotros somos la parte sana de la relación terapéutica, ¿no? Y que nuestro trabajo es ayudar al paciente desde este lugar, pero realmente no es así, porque nosotros somos sanadores heridos. Tenemos nuestras propias heridas que tenemos que trabajar y tenemos que ser conscientes, pero que una vez somos conscientes de ellas, se convierten en sabiduría y nos pueden ayudar a acompañar mejor a las personas, ¿no? Entonces decimos que nosotros conectamos nuestra parte sana con la parte sana del paciente, ¿no? Tenéis aquí este diagrama. Pues por ejemplo, hay un paciente, me acuerdo, ¿no? Que él era arquitecto y dibujaba súper bien y para él era muy importante que yo le recordara, ¿no?
y me decía, pues yo quiero enseñarte a dibujar, ¿no? Y pues lo que hicimos, porque para él era importante, era dedicar un rato en la sesión, al final de cada sesión, a dibujar algo juntos. Yo dibujaba fatal, pero bueno, mis ganas, mi parte sana de curiosidad y su parte sana de docente, de motivación para dejar legado, pues se unieron y trabajamos en esto, ¿no? Conectaba mi parte sana con su parte herida para ayudarle con las preguntas radicales también. Em, lo que no se conecta nunca, y esto es importante, es la parte herida con la parte herida. Es decir, si un paciente dice estoy muy cansado, no sé qué, bueno, esto no lo hacemos, pero sí lo hacemos en la vida real con las personas que queremos. Pues yo también estoy muy cansado, yo más, ¿no? Y pues estas partes no se pueden juntar. Y luego también juntas tu parte herida con la parte sana del paciente. Pues él, por ejemplo, era un hombre que tenía muy claro la importancia del amor y de la familia, ¿no? Y yo también la tengo clara, pero hay veces que trabajo mucho y se me olvida, ¿no? Y siempre que salía de esa casa era como, "Buah, pues tengo que llamar a mi madre, preguntarle qué tal está, o ir más a Barcelona porque yo soy de ahí, ¿no? Entonces también los pacientes nos ayudan, ¿no? A sanar también nuestras pequeñas heridas. Bien, Amaya. Vuelve un momento antes de pasar a esta propuesta, Ay, porfa. Sí. voy. Bueno, siguiendo con esta idea principal del sanador herido, voy a citar a Enrique Benito, que dice que la calidad de la presencia que tú aportas al paciente, tu capacidad de acompañar su sufrimiento, depende de lo que tú eres y de tu madurez y de tu ecuanimidad y de tu compasión. Desde esta perspectiva, si quieres y queremos ayudar a los demás, el cuidado de nuestro mundo interior y de nuestra dimensión espiritual es un imperativo ético. Ser consciente de nuestras emociones y de las del paciente, regularnos, poner límites y mantener un compromiso con el autocuidado es crucial para nuestro bienestar y el de las personas que cuidamos. Y antes de la siguiente propuesta, que ya habéis visto fugazmente, Spoiler. nuestra propuesta es hacer un mural personal porque, bueno, queremos en general que nuestras decisiones sean congruentes con nuestra escala de valores, ¿no? Y esto es algo que se hace mucho en el balance que hacemos o que hacen al final de vida. Y cuando existe esta congruencia entre las vivencias y nuestros valores, se da una autenticidad que suele aproximarnos a la paz en este momento final de vida. Por el contrario, si no ha habido esa congruencia entre lo que hemos vivido y nuestros valores, pues aparecen más la culpa y los remordimientos. Entonces, nuestra propuesta es mural personal, llega el momento más íntimo de la presentación para nosotras, porque lo hemos hecho para traerlo aquí de ejemplo. Este es el mío. Y bueno, repasando un poco foto por foto, porque todas tienen algo de lo que hemos mencionado y porque tenemos tiempo, si no me equivoco, sí. Bueno, en la primera estoy dando mi única charla, que son conversaciones sobre el final de la vida y que, bueno, lo hice un poquito por este movimiento de sensibilizar a la población general, no necesariamente a compañeros profesionales, para, pues eso, para aproximarnos desde un lugar más sensible y quitar un poco el miedo y los tabúes que predominan todavía hoy con la cultura y la muerte, para que la gente que tiene curiosidad, que es mucha, pues tenga un espacio y un foro donde desarrollar esas capacidades, ¿no? Que es lo que hablábamos al principio. Y para mí esto es como un poco un pequeño legado que sé que va más allá de mí y que dejo en a esas personas que se acercaron y bueno, para mí es significativo. En la segunda voy a ir en orden. Bueno, es todo gestos de amor de cuando salí de la defensa del trabajo Cinemaster, que tenía flores, dulces, nota de amor de la persona y creo que es muy importante que elijamos bien la persona con la que compartimos la vida y para mí es la persona que aparece conmigo en la siguiente imagen, mi pareja, y que para mí el amor es de esos valores y de esa parte de la espiritualidad que me da todo el sentido, ¿no? En esa foto además estamos con nuestros perros, que luego hablaré de los perros para mí también en mi vida. Y bueno, en la cuarta foto hay un grupo grande de gente, entre ellos está Elena, aunque no la vais a ver porque está chiquitita, porque es una celebración, es la comunidad a la que también aporto mucho valor. Creo que es muy importante apostar por la comunidad allí donde estemos. Entonces, esa es la comunidad, entre otras personas, pero son muchos de los que nos sostienen cuando hay crisis o problemas y de los que también vienen a celebrar la vida. Entonces, para mí, sentirme parte de esa comunidad se siente muy espiritual,
me sostiene y me da mucho sentido también. Continuando con la comunidad, voy a la foto de la cafetera, porque es una iniciativa en la que mensualmente nos juntamos se llama Cafés en Compañía y lo he copiado directamente de Vitoria, previo informe a ellos, en el que, bueno, pues nos juntamos, es una actividad intergeneracional, yo soy de una zona rural de Álava y viene quien quiere, no hay que inscribirse, yo no sé quién va a aparecer cada vez, no hay un guión, el propósito es juntarnos, conocernos, no ser anónimos en nuestra comunidad y nutrir a esa comunidad de la que después nos vamos nutriendo, ¿no? De nuevo, el amor, para mí, otro sostén y mejor dos veces que ninguna. En la tercera foto de esta fila está Silvia Pérez Cruz, que para mí es esa admiración de la belleza, de la música y del arte personificada, ¿no? Que para mí es otra, como decíamos, una puerta de acceso de esas cuatro que vimos para la trascendencia. Para mí esta belleza y este arte hecho mujer. Y siguiendo con la belleza, la foto de la pluma es porque a veces también juego a ser fotógrafa aficionada y me permite detenerme a mirar lo mismo un paisaje como vimos en una de las diapositivas del inicio que una pluma en medio de un montón de piedras, ¿no? Y pasando a la última fila, en la primera estoy cantando, que para mí la música también tiene un papel muy, muy importante, me hace crecer hacia adentro, ¿no? Se me expande como el pecho y no solo para cantar, sino porque hay algo ahí que se alinea y que para mí cobra mucho sentido a nivel vital. La siguiente es un cementerio ateo, muy interesante si tenéis pensado en una escapada a Rioja Alavesa, está en Villabuena de Álava. Y es un cementerio, realmente hay cenizas de muchas personas ahí, cenizas porque no se permite legalmente en ese espacio que estén un cuerpo completo. Y bueno, a mí al final, el lugar donde está, la intención, ¿no? de ese recogimiento, de los rituales que se hacen en estos espacios y todo lo que tiene relación para mí con la muerte y todo lo que me recuerda a la muerte y me hace recordar mi finitud, al final lo que me conecta es muchísimo más con la vida. Y paso a la foto de los perros. Esta manada no es mía, no tengo tantos perros, pero sí es de una de mis mejores amigas con la que comparto esta pasión profunda de rescatar perros o de velar por ellos y que es como otra parte tan importante en mi existencia. Es de estas cosas que parece que vas con el tiempo justo, pero si se te cruza un perro en problemas, de repente todo se reorganiza para que haya espacio para ayudar, ¿no? Vosotros tendréis otros ejemplos, evidentemente no hace falta que seamos todos unos locos de los perros, pero se entiende. Y es desde esa conexión de algo tan profundo que yo empecé una amistad con una persona que sé que va a durar para siempre esa amistad, ¿no? Y que la tengo ahí en la distancia en Cataluña, en la tierra de Elena, pero que para mí está presente. Y última foto, y no por ello menos importante, mis padres, la familia que para mí es importante también, que además el paisaje que tienen detrás, aparte de espectacular para pararse y dejarse abrumar, es un paisaje que tengo muy cerca, por suerte, que frecuento y que compartirlo en ese instante con ellos, pues fue una experiencia muy especial para mí. Qué bonito, Amaya. Lo has explicado súper bien. Yo he hecho también mi mural, lo pongo así en oscuro porque yo tengo esa tendencia a olvidarme de las cosas que realmente importan y a dedicar mucho tiempo al trabajo, a dar clases y así, ¿no? Pero los pacientes a veces hacen un poco de linterna y me dicen, hey, reconecta, ¿no? Y bueno, yo he creado este mural, pasamos de la loca de los perros a la loca de los gatos. También me gustan mucho los perros, pero tengo dos gatos. Y para contaros un poquito, pero muy por encima, ¿no? Pues para mí es súper importante la familia. Yo perdí a mi padre hace unos años y trato de tener muy, muy presente. Él trabajó mucho, se jubiló y luego se murió, ¿no? Así, suele pasar así muchas veces, ¿no? Y para mí este mural es un recordatorio de que hay que dedicar tiempo a las cosas que importan, ¿no? Y por eso os animamos a hacerlo, porque a veces las cosas no importantes ocupan mucho espacio, o las cosas que no consideramos tan prioritarias ocupan mucho espacio, ¿no? Entonces, si hacéis este mural y lo tenéis a mano, ¿no? En el trabajo, en la agenda, pues de vez en cuando podéis ir pues una vez al mes, oye, ¿cuánto de esto, cuántas dosis de esto me he dado, ¿no? En este mes? Y si ves que vas mal, dices, uy, pues hay que darse un poco más, ¿no? En mi caso, viajar. Bueno, eso es un equipo en el que estuve en Madrid, al que quiero mucho, un equipo muy importante para mí.
Y luego, pues esto, viajar, ¿no? Este símbolo de Star Trek que a mi padre le gustaba mucho y ahora vamos por el mundo con mi familia haciendo este símbolo por todos los lugares, ¿no? Para llevarlo pues a él también, a todas las zonas donde vamos, ¿no? Y la naturaleza, el vivir experiencias nuevas. Y luego la mirada que nos devuelve, en este caso mi pareja, de cómo somos, ¿no? Esa mirada y dónde nos vemos reflejados también es algo importante. Y esta soy un poco yo. Vamos a hablar ahora de una metáfora muy bonita para trabajar valores, ¿vale? La podéis usar con las personas a las que acompañéis. Y es que hay que imaginarse que pues, la vida es como un jardín y nosotros somos los jardineros de nuestra vida, ¿no? Entonces hay que mirar un poco, ¿no? Qué plantas estamos regando y cuáles estamos dejando olvidadas. ¿Estamos regando las plantas que nos interesan o que queramos y que queremos que crezcan o no? Estamos dedicando mucho tiempo, que eso también lo hacemos, a quitar las malas hierbas, ahí obsesionados con quitar las malas hierbas y descuidando las plantas que nos interesan y que queremos eso, que crezcan. Y qué pasa si crece una planta que no queríamos? ¿Cómo lo gestionamos esto? ¿Lo llevamos bien? ¿No lo llevamos bien? Es una manera muy, muy bonita de trabajar valores y de orientar al paciente, ¿no? Para ver. Hay veces también que copiamos jardines ajenos y dices, pero vamos a ver, ¿yo por qué estoy haciendo esto? Si yo no quiero tener este jardín, esto está lleno de cactus y a mí no me interesan los cactus, ¿no? Entonces, para ver un poco hacia dónde vamos, ¿no? Es una metáfora bien interesante que la tenéis más extendida pues, en este libro. Es de aceptación y compromiso, si no me equivoco. Y tenéis aquí Wilson y Luciano. Bien, todo esto de lo que hemos hablado hoy, de las necesidades espirituales, ¿os acordáis de los circulitos de las dimensiones? Que cada circulito tenía pues, sus necesidades espirituales cubiertas o no cubiertas. Pues debéis estar diciendo, pero yo seré capaz de identificar estas necesidades espirituales porque ahora con toda la información que nos habéis dado, pues igual es como buscar una aguja, ¿no? En un pajar. Pero creemos que sí, que vais a poder y para eso traemos aquí un caso para poder trabajarlo juntas, ¿no? Vale. Bueno, lo vamos a leer primero, que sepáis que luego está la misma diapositiva, pero bueno, pues con un poquito las partes de la información que nos da María en las que pondríamos el foco. Pero bueno, primero leemos. María, 66 años, ingresa en la unidad de cuidados paliativos para control sintomático del dolor, entre otras cosas, en el contexto de un cáncer de páncreas estadio 4, o sea, muy avanzado. Gran dificultad ante la pérdida funcional. Nos cuenta que ha perdido rápidamente la capacidad de poder hacer muchas cosas de las que disfrutaba, entre ellas ir a la piscina, salir a andar e ir a recoger a su nieto de 2 años a la escuela. Expresa un miedo profundo a ser una carga para la familia, esto lo oímos a menudo, el miedo a ser una carga, y dificultad de aceptar la dependencia, ¿vale? A nivel relacional, reconoce que su marido está siendo un gran apoyo y que pueden hablar en profundidad de la situación y lo que sienten. No obstante, refiere dolor ante la falta de atención recibida por uno de sus hijos que vive en el extranjero. Aunque intenta justificar su conducta porque trabaja mucho y está fuera, indica que tiene miedo de que su falta de cercanía tenga algo que ver con el hecho de que fue ella quien le insistió para que no estudiara música en el conservatorio y que con su dureza y exigencia con el tema de los estudios, pues bueno, quizá ahora lo esté relacionando con esa ausencia que detecta. Por contraposición, verbaliza y se siente agradecida con el equipo sanitario porque le hacen sentirse vista, escuchada y respetada. Además, María refiere que uno de sus mayores temores aparece cuando habla de su nieto de 2 años, Carlos, por una angustia profunda a que no llegue a recordarla. Claro, es muy pequeño y siente que no podrá despedirse de él de la manera que desea. En cuanto a sus creencias religiosas, se considera creyente. Sin embargo, en este momento no encuentra consuelo en eso. Se pregunta de manera recurrente si hay algo después de la muerte sin encontrar respuesta. Vale. Nos gustaría, claro, al principio pensábamos que iba a ser más sencilla el interactuar con vosotras con el caso, ¿no? La realidad es que ni os vemos ni os escuchamos, pero si queréis damos unos momentos para que volváis a leer, os fijéis en la parte que está en negrita, que hemos facilitado un poco el análisis, ¿no? Para desarrollar estas herramientas y detectar
Y eso, como digo, si queréis damos unos momentos y pasamos después a la diapositiva, que es igual, pero con las zonas remarcadas realmente, con la información que nos va encendiendo pequeñas alertas de dónde hay que poner el foco para detectar el sufrimiento espiritual o sus recursos también. ¿Vale? Entonces vamos a dar unos segunditos para que os hagáis con el caso. Yo me callo un momento. Acordaos de la dimensión intrapersonal, interpersonal y transpersonal. Está bastante ordenadito, así que vais a encontrar, igual encontráis algún solapamiento, no importa tanto, es más que identifiquéis necesidades y necesidades que están cubiertas y necesidades que no, y no tanto que realmente sepáis de qué dimensión es, porque puede haber un poco de solapamiento, ¿no? No nos inquieta tanto eso. Sí, tampoco es lo importante ahora el que etiquetéis con el término súper específico, sino pues bueno, ver por dónde tiraríais o dónde os detendríais o dónde indagaríais y exploraríais un poquito más, dónde le daríais un poco de espacio. Vale, no sé muy bien los tiempos. Parece que estando en este lado se hace todo como que hay que apresurarse, pero igual Vamos a ir empezando, como iré desglosando un poquito y hablando un poco de intervención también, pues podemos ir empezando. Tenéis ahí en negrita algunas de las necesidades y ahora están en colorcitos, ¿vale? Rojo no cubierta, verde cubierta, ¿vale? Os hemos puesto aquí un poco, aunque ya digo que puede haber un poco de solapamiento según cómo lo exprese el paciente de las dimensiones también, pero bueno, para que os hagáis una idea, ¿no? La pérdida funcional, la dificultad para hacer cosas que antes hacía, como ir a la piscina o buscar a su nieto al colegio, ¿no? El miedo a ser una carga y la dificultad para aceptar la dependencia formarían parte un poco de la dimensión intrapersonal, ¿vale? O sea, no hay una coherencia, una armonía porque no puedo hacer las cosas que antes hacía, ¿no? Como qué sentido tiene esto si no puedo hacer lo que hacía. Entonces, hay que ver un poco cómo trabajaríamos esto con los pacientes, ¿no? Y es que tendemos mucho a identificarnos con el qué, con lo que hacemos y muy poco con el quién, con quiénes somos realmente, ¿no? Porque si uno dice, pues yo soy una persona generosa, compasiva, pues tú puedes seguir siendo todas estas cosas si estás encamado, ¿no? Entonces, trabajamos también en que el paciente vea realmente quién es y esa esencia y se identifique con eso y también en adaptar los medios para conseguir objetivos, ¿no? Pues esta paciente, María, me decía, pues qué importante es para mí ir a buscar a mi nieto al colegio y no puedo hacerlo, ¿no? No estoy contribuyendo ya en la educación y en... Entonces, lo que vimos es, ostras, espérate, porque si el objetivo es contribuir en la educación de tu nieto, hay miles de maneras en que podemos conseguir ese objetivo. Entonces vamos a cambiar el medio. ¿Por qué después del cole no viene el peque a casa siempre que te encuentres bien? Eh, y le lees un libro que tú consideres especialmente interesante a nivel para que tenga aprendizajes, ¿no? Bueno, todos los cuentos de niños tienen muchos aprendizajes, la verdad es que están muy bien diseñados, pero bueno, puedes colaborar de esta manera, por ejemplo, ¿no? Entonces cambiamos los medios, pero para seguir consiguiendo objetivos, ¿no? Hablamos de que es para ella, ¿no? Esto de dejarse cuidar, ¿no? Y ese miedo a ser una carga, ¿no? Y muchas veces usamos el doble criterio, ¿no? Que esto, si fuera tu marido el que estuviera en esta situación, ¿tú le cuidarías? ¡Buah! Y yo a mi marido, al que más, le cuidaría muchísimo. Y hablamos también de la función que tiene esto de cuidar para los cuidadores, porque el poder estar, el poder acompañar a alguien a quien queremos en final de vida, también tiene una función como muy, muy buena para los que cuidan, ¿no? Es enseñar al otro el amor, ¿no? Que le tienes, ¿no? A través de los cuidados y también para el duelo, ¿no? Al haber podido estar, los duelos más difíciles son las de muertes inesperadas, ¿no? Pero el poder haber estado con un ser querido en final de vida y haber podido cuidar ayuda mucho en los procesos de duelo también. ¿Eh? Entonces, bueno, se trabaja un poco esto en esta dimensión, es más complejo, pero bueno, para que os hagáis una idea. Interpersonal a nivel relacional, bien, necesidad cubierta, su marido, un gran apoyo, aunque esté cubierta, uno explora. Ostras, veo que te emocionas al hablar de tu marido, ¿no? Cuéntame un poco más, ¿no? Porque dices que cuánto hace que os conocéis, dices que es un buen apoyo para ti. Y oye, todo esto que me estás contando, que a mí también me emociona mucho, ¿tú se lo has transmitido a él? Ah, no, 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 qué vergüenza, ¿no? Así tal cual, ¿no? Pues si hablamos de cosas, ¿no? Y de qué van a hacer pues con el nieto y con los hijos, pero pues así la verdad es que no le he dado las gracias, ¿no? Pues si tratas de reforzar esa parte y que pueda agradecer, por ejemplo, ¿no? Vas explorando. Dolor ante la falta de atención recibida por uno de sus hijos, pues explora, pero ¿qué es lo que esperas o qué es lo que te gustaría, ¿no? Que hiciera tu hijo
pues no me llama mucho, ostras, si lo has verbalizado, no. Y entonces ella tiene esa sensación, ¿no? De que igual el hijo está lejano físicamente y emocionalmente porque realmente ella le obligó a estudiar algo que no quería o no le dejó seguir ese sueño, ¿no? Entonces, bueno, igual se puede trabajar con ella bueno, primero ver, ¿no? Que hizo lo que pudo con lo que sabía en ese momento y que lo hizo para protegerle, ¿no? Entender las motivaciones de esa prohibición, por así decirlo, y luego ver si tiene la necesidad de disculparse o no. O sea, el perdón no es un objetivo en sí, es un proceso, ¿no? No algo que alcanzar. Em, Luego el agradecimiento con el equipo sanitario, maravilloso, lo recibimos, lo reforzamos y seguimos estando ahí, siendo un pilar, ¿no? A nivel de la dimensión transpersonal, que es la que vemos aquí, ¿no? Ostras, esto de mi nieto no me va a recordar, no me voy a poder despedir bien porque tiene 2 años y tener recuerdos antes de los 3 años es complicado, pero ¿a qué hablamos, no? Del legado. Se podría hacer, por ejemplo, la terapia de la dignidad que hemos visto antes, ¿no? Y hacer un documento de generatividad para que su nieto la conozca, o no, igual se puede escribir un cuento para dejar al nieto, o si es buena cocinera, un recetario para que el nieto lo tenga. No lo sé, se pueden hacer millones de cosas con el tema del legado. Y luego también explicar que el amor deja huella, ¿no? Que más allá de lo que es consciente, todo lo que nos pasa antes de los 3 años, si es malo, deja huella y si es positivo también, ¿no? Y luego esto de, soy creyente, pero no acabo de conseguir consuelo en ello, no sé qué hay, si hay algo, si hay un cielo, si no lo hay, pues se pregunta también, ¿no? Y yo pregunto mucho, ¿y qué te gustaría que hubiera? ¿Lo has pensado? Buah, pues a mí me encantaría reencontrarme pues, con mis padres, por ejemplo. Si vemos que el tema requiere más de un asesor espiritual o de una figura, un referente religioso, pues se avisa al cura, ¿no? O al referente de la persona, ¿no? En este caso de su parroquia o lo que sea. Pero se trabaja esto, ¿no? De qué le gustaría que hubiera, se valida que es normal que haya dudas, ¿no? Y también a veces con algunos pacientes, no siempre, pero con algunos pacientes hablamos de las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Porque dicen, claro, hay algunos que no son creyentes, ¿no? Yo les digo, bueno, yo tampoco soy creyente, ¿no? Les digo, yo no estoy ni bautizada, o sea, imagínate, pero bueno, se está estudiando a nivel científico qué pasa, ¿no? Cuando la gente tiene experiencias cercanas a la muerte, visto que tiene un infarto, pero luego, pues, vuelven a la vida y se les pregunta, pues, qué es lo que pasa, ¿no? Y se habla con ellos, pues muchos dicen que se han visto desde fuera, que han sido capaces de ver todo el hospital, no solo la habitación, o hay otras personas que dicen que cuando tienen esa experiencia cerca de la muerte no tienen esa discapacidad que tenían. Por ejemplo, esto lo describe un médico que lo ha estudiado, un paciente ciego de nacimiento que no veía y que describió a los médicos, ¿no? Que le habían atendido en ese momento. Entonces, bueno, pues a veces no con todos los pacientes se puede hacer esto, pero con algunos sí, pues a veces también se tienen este tipo de conversaciones, ¿no? Y eso es un poco pues, las necesidades, que ya veis que algunas se pueden como solapar, y un poco cómo abordaríamos o cómo podríamos abordarlas, ¿vale? Sí, antes de cambiar, Elena, perdona, No me disparo. gustaría y me ha venido, creo que es importante, ¿no? En la parte de aquí, de agradecida al equipo sanitario, porque le hace sentir vista, escuchada y respetada, creo que contamos con voy a decir, una ventaja con respecto a la familia de cada paciente, que es que no tenemos ninguna mochila con cada persona que entra. Hay veces que, pues bueno, si uno se siente acompañando a un paciente y se imagina acompañando a una familiar con la que ha tenido una relación difícil o unos roles pues, de manipulación o de lo que sea, ¿no? Se siente muy diferente. Y yo creo que es un deber para nosotras el estar desde ahí, ser un folio en blanco para cada paciente que acompañamos para poder facilitar esto, ¿no? Que la persona se sienta vista, escuchada y respetada por el equipo y que pueda tener cubiertas esas necesidades, dejarse amar. Porque, bueno, yo ayer estuve con una mujer que tenía muchos bloqueos a la hora de dejarse amar, pero al llegar alguien con quien pues, habló de mí y habló de mi compañera médica, con quien no tiene una relación previa y que ve que estamos para acompañarle lo mejor posible en su final de vida, eh, hay algunas resistencias poquito a poco y con trabajo y con coherencia y con mucha autenticidad, ¿no? Es decir, ¿qué maja es usted? Tal, sin que siquiera hayas conectado con esa persona, ¿no? Como digo, poquito a poco y con esa autenticidad, esa coherencia y esa intención de que esa persona pueda sentirse amada,
en la medida que podamos amar nosotros a un paciente, ¿no? Pues hay algo que se calma también y que es otro facilitador para poder aproximarse al final con una paz diferente, que si no nos reencontráramos con esta forma de vernos como posibles seres amados. Esto era, nada más. Muy súper importante. Todo esto tiene mucha base científica, lo hemos visto, hemos usado varias referencias, os las dejamos aquí para que las podáis ojear, ¿vale? Todas son de muy fácil acceso. Si son libros, pues están muy, muy accesibles. Algunos son artículos científicos, ¿vale? Tenéis aquí varias de ellas, bueno, de hecho todas las que hemos usado. Yo creo que no nos hemos dejado ninguna, o eso esperamos. Y queríamos terminar un poco con esta frase de Maya Angelou, que es, he aprendido que la gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo los hiciste sentir. Sí, un poco a modo de cierre, pues eso, ¿no? Me gustaría volver a conectar con la humildad y la autenticidad con la que debemos aproximarnos a estos procesos, que haya un interés real por ayudar y por ponernos al servicio. Eh, y bueno, yo creo que ya sé que es mucho y de hecho hay muchísima información más sobre esto. Sé que parece como que revolotea, pero se irá sentando y hay cosas que van aterrizando, sea más evidente o más inconsciente. Pero al final creo que simplificando un poco, cuando tenemos a alguien delante y queremos acompañarle en su proceso de final de vida, en cuidados paliativos, nos van a bailar mucho todos estos conceptos, pero lo que es fácil de acordarnos es que lo interesante es darnos cuenta de que le da paz y sostén a esa persona en ese momento, que le va a ayudar a desarrollar sus recursos para estar mejor en todo ese proceso que tiene por delante. Y decir que todas tenemos cualidades para acompañar en este momento. Todas se pueden trabajar, se pueden desarrollar, se pueden conceptualizar para ayudarnos a ver qué hacemos y por qué lo hacemos, ¿no? A mí me ayuda, pero todas tenemos cualidades para acompañar en final de vida. Sí, os dejamos nuestros correos también por si más adelante os surgen dudas, ¿vale? Ahora trataremos de hablar un poquito si alguien tiene alguna pregunta. Y muy interesante lo que decías, Amaya, ¿eh? Que el acompañamiento espiritual no es cosa de una figura concreta del equipo, ¿no? Todos hacemos ese acompañamiento básico, auxiliares, celadores, médicos, enfermeras, psicólogos, el referente espiritual, absolutamente todos tenemos una labor que hacer. He dejado de compartir para verte, que no os veía mucho, y para ver al resto si alguien tiene preguntas. No sé si en el chat, que he estado yo desconectada, Amaya, hay alguna pregunta o hay alguien que Si diga quieres alguna cosa. revisar, yo os voy a pedir os voy a pedir un minuto porque como antes se me ha puesto aquí una raspita, he bebido infinito y tengo que ir al baño porque si no, no voy a estar con la atención bien. Un segundo. Si quieres tú, Elena, proceder a algo, pues si no. Sí, voy a abrir el chat y miro un No hay poco. nada. Elena, buenas, de momento no hay nada. Vale, no hay nada. Genial. Pues Más allá de alguna cosa relacionada con si se iba a grabar y más, y algún agradecimiento, de momento no he dicho nada. Si alguien quiere escribir en el chat, os lo leo, y si alguien quiere que se le abra el micrófono, también, porque a veces es más fácil hablar que escribir. Con que levante la mano se le puede activar el micrófono si lo desea. súper. Pues ahí un poco como veáis, si tenéis algún paciente así o alguna duda y si no, pues tenéis nuestros correos en la presentación y más adelante nos podéis escribir, ¿no? O sea, nos encantará pues, saber dudas que tengáis o como necesidades en ese momento también. Mm. Nada, gracias a vosotros. Ya veo que en el chat estáis poniendo muchas gracias. Nada, de verdad. Gracias a vosotros por el interés. Mm. Ya estoy. Nada, agradecimientos de las personas y de momento no parece que haya ninguna pregunta. O sea que, bueno, Sí, a todas y perdonad. compartir Compartir de todos los... nuevo. Muy bien, vamos a ello. A ver, ahí estamos. Comparto, a ver si veis, me decís, ¿eh? Sí se ve, yo sí lo veo. Vale, lo tenéis aquí, el mío es el de la izquierda y el de Amaya, pues eso, muy obvio, el de la derecha, amaya.moyano Díaz. Y son nuestros dos correos, ¿eh? Como luego estarán, sé que estará esto grabado, no, no me inquietaba, pero es verdad que es bueno que los podáis tener para cualquier duda. O para compartir experiencias, siempre viene bien, ¿no? También. Ay, alguien dice m'agradat molt, moltes gràcies. ¡Qué envius! Ay, pero qué ilusión, claro. Yo aquí aprendiendo euskera, pero veo que también hay algún catalán por ahí. No, gracias a vosotros, de verdad.
Maravilloso. Muchas gracias. Es que ricasco. Que de momento Sí. hasta ahí sí llegamos. Ay, mi correo que acabáis de escribir le sobra una A, es Díaz, solo con una A. ¿Alguien lo habéis escrito, yo creo, desde el propio colegio? Ahí está, corregido, gracias. Súper. Si no, te iba a ir todo a ti. Yo lo voy a compartir, amiga, pronto, ya lo sabes. Qué bien que os haya servido todo el ciclo. Qué pena, no hemos visto los anteriores, pero veremos la grabación en algún momento. Estábamos un poco centradas en el nuestro, la verdad, y habrá tiempo para todo. Fíjate, dicen que a veces no se tiene en cuenta, ¿no? En hospitalización, cuando el ritmo es muy, muy rápido, la tendencia es a reaccionar y a apagar fuegos, ¿no? Y hay que pararse y decir, uy, pero bueno, ¿qué me está pasando a mí con este ritmo? ¿Cómo quiero responder ante este paciente, ¿no? Y es verdad que cuando el ritmo a veces es hospitalización o agudos, o bueno, en nuestro campo, que a veces tenemos poco tiempo, ¿no? Vamos corriendo. Pues es importante pararse y acordarse de todo esto, que es realmente lo importante, ¿no? Mm. Ah, Gracias por los comentarios también, os voy leyendo yo. qué Gracias a bonito. vosotras. Nuestra idea es seguir caminando y contactando con distintos profesionales de estos que al principio decía que pasan por las manos de muchos profesionales, las personas en situación de necesidades paliativas, y que si ya hay carencias en medicina y enfermería en cuanto a la carrera y la formación, pues claro, todo el resto de profesionales con los que se va encontrando esa persona se da por hecho que quizá no necesita saber cómo acompañar y por supuesto que necesitamos, todas necesitamos. Así que espero que repitamos en otro colegio oficial de lo que sea y de lo que haga falta de otros profesionales. Habéis sido las primeras. Gracias por este último comentario. Os estoy leyendo en el momento que escribís, estoy viendo ya. Es un todo, el ser humano es un todo. Totalmente de acuerdo. Hay veces en este tipo de formaciones, ¿no? Que ya hay como cierto vías, ¿no? Como que la gente que aparece y viene es gente que ya está muy interesada en el tema y tiene muy, muy en cuenta también esta dimensión, ¿no? Y es como decir, esto hay que hacerlo llegar a la gente que no lo tiene tan en cuenta, porque veo que por los mensajes que van dando, pues tenéis esa sensibilidad, ¿no? Y eso es algo muy, muy, muy bonito, la verdad. Mm. Parece que más o menos hasta aquí, no sé qué podemos dejar también, son casi las 8 de la noche para que la gente pueda hacer vida y valore lo que es importante y tenga espacio para lo que es importante también. Aunque la formación es súper importante, es un buen factor que disminuye el burnout también, la formación continua. Ahí dejo el dato, que a veces nos creemos que no y está súper demostrado y para avisar a nuestros superiores de que hay que permitir ir a formaciones en horario laboral, que eso beneficia a los pacientes, a las personas y también en nuestro bienestar emocional y nuestra implicación en el trabajo, ¿no? Bueno, disculpad, hablo en nombre de Asier, que es que desgraciadamente Asier ha tenido que, por un tema personal, ha tenido que desconectarse y marchar, entonces él no va a poder hacer la despedida. Os agradece enormemente a las dos el webinar y a los participantes que habéis estado. Y nada, y que espera que lo disfrutéis en YouTube. Eso sí, ya os lo puedo decir yo. En YouTube, una vez que editemos todos los vídeos, se van a lanzar las cuatro sesiones a la vez. Eh, a través de la página web del colegio tendréis un enlace directo a digamos, al canal y ahí estarán no solo estos, sino están todas las sesiones que nos permiten los ponentes, que hay que agradecer que los ponentes nos permitan grabarlo, porque no todos lo hacen. Eso también es importante que lo sepáis. Entonces estarán ahí. Esperamos que para antes de Navidades podáis disfrutarlo todos. Y por parte del colegio, nada, reiterar el agradecimiento de Asier y que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a Gracias. este equipo, gracias, de verdad. Cuidaros mucho. Me vaya muy bien.